Vamos a ver hoy la letra Nun. Tenemos aquí el dibujo, un dibujito de lo que es en hebreo pictográfico. Es el dibujo de la letra Nun. Es aproximadamente, o hace un poco más de 4000 años. Y este es, pues como podemos ver, es el dibujo de un espermatozoide. Esta letra va a estar relacionada con dos números principalmente. Uno de ellos es el número 14. Tiene lógica, ¿por qué? Pues porque hemos visto hasta ahorita las primeras 13 letras que vimos hasta la semana pasada, la letra Mem, que es la letra número 13, y hoy toca la letra número 14, que es esta Nun. Entonces el número ordinario sería el 14, pero el valor numérico es de 50. Como habíamos visto, a partir de Yud, que es la letra número 10, se van de 10 en 10, que sigue la Kaf 20, Lame 30, Mem es el 40, y ahora tenemos aquí el número 50. Entonces aquí, como mencioné, este es el dibujo en pictográfico, y esta semillita, este dibujo del espermatozoide va a estar relacionado, desde luego, con vida. Tiene lógica debido a que pues, el espermatozoide es algo por medio del cual se inicia la vida, pero tiene que ver con perpetuar, con continuar, con dar fruto, tiene que ver con heredad. Vamos a ver también en la escritura cada uno de estos pasajes, cada una de estas cosas. Vamos a ver cómo se respalda en la escritura. Desde luego tiene también que ver con el pez, ahora sí que los pescados. Es el número 50, y el 50 pues también nos habla de libertad. Entonces vamos a ver ahora varios pasajes, vamos a leer algunos de ellos. Aquí tenemos la letra Nun en lo que es el hebreo moderno. Ya como vemos, pues ya cambia bastante, ya no se parece. Este hebreo moderno hemos mencionado que es influenciado por el arameo, más bien dicho, este hebreo moderno pues es arameo, ¿no? Y esta es la forma Nun que se conoce, porque es una de estas letras que tienen una forma para iniciarse o cuando va en medio de la letra, pero tiene también la Nun final, la Nun Sofit, que es de esta manera. Entonces están estas dos letras que son la Nun. En hebreo pictográfico pues es únicamente el dibujo que tenemos aquí, ahí no hay variaciones. Entonces aquí ya vimos con qué está relacionado, pero al igual que la semana pasada puse unas fotografías, porque cuando vemos y lo visualizamos como que se nos queda más marcado, más arraigado ahí. Y estas son las cosas a las cuales la tenemos que relacionar esta letra. Cuando pensemos en la letra Nun, pues desde luego tenemos aquí vamos a empezar por la que está arriba, en la parte del lado derecho, en la parte superior. Aquí tenemos pues este dibujo, que lo que viene siendo el esperma, que mencionamos que representa la vida, el continuar la vida. La que está aquí a un lado es el dibujo ya de un árbol, que aquí ya vemos que está relacionado con el fruto. Es cuando la vida ya madura y comienza a dar fruto. Después aquí en medio puse este símbolo, que es un símbolo mundialmente conocido. A ver si ustedes lo reconocen, qué es lo que supuestamente esto significa. Sí, bueno, de acuerdo a la eternidad. Esto es lo que mundialmente pues se reconoce como un símbolo de eternidad, ¿no? De infinito. Y entonces, al ver aquí estos dibujos, pues lo podemos relacionar. Entonces está el esperma, está el dar fruto, está lo que es infinito, está este dibujo aquí abajo de estos peces, y tenemos aquí esta paloma, este ave que está saliendo de una jaula. Estaba pues encerrada, y ahora muestra que está libre, nos recuerda de libertad. Y si vemos también todo está relacionado, o sea, nos está viendo, es la vida infinita o la vida eterna, es aquella que da fruto y vive en libertad. O sea, esta letra Nun abarca todos estos
todos estos conceptos y todos están reforzados en la Escritura. Entonces vamos a empezar aquí a ver la letra, la palabra, más bien dicho, nun, porque la palabra nun aparece tal cual, así como se escribe en la Escritura. Pero antes de entrar a los pasajes en donde viene la palabra nun, vamos a ver qué dice la concordancia del Strong, qué significa esta palabra nun. En el Strong, la palabra nun es la 5125 del hebreo, y nos dice el Strong que nun significa retoñar, que significa ser perpetuo y que significa perpetuidad. Entonces vemos cómo todos estos conceptos pues van de la mano con los dibujos que acabamos de ver. Y ahora vamos a leer Éxodo 33:11. Esta es la primera vez que aparece la palabra nun en la Escritura, en la Torá. Gracias. Dice: y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Dice: y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Pues aquí vemos que la primera vez que aparece es para referirse al padre de Josué. Si algo se ha comentado y hemos aprendido mucho es sobre la vida de Josué, hemos aprendido lo que representa y simboliza la vida de Josué. Hemos visto los paralelismos de Josué con el Mesías, con Yeshua. Y bueno, entre esos paralelismos aquí pues tenemos uno inmediatamente. A ver si me ayudan, ¿cuáles son algunos de esos paralelismos que conocemos? Aquí ya tenemos uno luego, cuando estamos viendo a José, su nombre original era Yehoshua, que es pues, exactamente el mismo nombre que tenía y que llevaba Jesús, o sea, el Mesías Yeshua. Entonces es exactamente el mismo nombre, es uno de los simbolismos. Otro es que estamos viendo aquí que nun significa perpetuidad, significa ser perpetuo. Entonces estamos viendo también otra característica, es que Yeshua, nos está diciendo aquí que es Yeshua Ben Nun, o sea, Yeshua, el Hijo del Eterno. Un simbolismo muy fuerte de Josué con el Mesías Yeshua. Y pues, ¿cuál es la característica principal o el paralelismo más fuerte que hay entre Josué y Yeshua? A ver, ustedes que hemos escuchado, estudiado mucho la vida de Josué, ¿cuál fue el propósito de Josué? Exactamente, Josué los introdujo a la tierra prometida. Lo podemos ver aquí mismo en Deuteronomio 34, así como Josué introduce al pueblo a la tierra prometida. No fue Moisés los instruyó, pero fue Josué el que los lleva y el que los introduce a la tierra prometida, así como el Mesías, Hijo del Eterno, como Yehoshua, el Hijo de Dios, sacará entre las naciones para introducir a la tierra prometida a su pueblo. En Deuteronomio 34:9 también vemos esta palabra nun, y es cuando, pues ahora sí que en la recta final de la Torá, es de hecho el último capítulo donde estamos leyendo en el libro de Deuteronomio, y nos dice: y Josué, Yehoshua, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Estamos viendo aquí nuevamente, refiriéndose esta palabra nun otra vez al Eterno, otra vez en ese concepto, hablando de retoñar, hablando de perpetuidad. Y en sí la letra nun pues nos habla de vida. Entonces aquí igualmente podemos ver que es Yeshua el Hijo de la vida, es Yeshua el Hijo del Eterno. Pero hay varios pasajes, vamos a leer ahorita otros, en los cuales nun y el concepto de nun, que es vida eterna, está relacionada y va de la mano con lo que estamos viendo aquí, que subrayé en amarillo precisamente por este concepto. Nun va de la mano con el espíritu de sabiduría. Vamos a leer aquí, bueno, y aquí también subrayé algo porque me gustó. A ver, alguien
en base a lo que vimos también en los estudios pasados de la CAF, alguien que pueda darme pues, su interpretación, que entiende al estar diciendo aquí, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Qué significará esto de que Moisés había puesto sus manos sobre él? Exactamente, unción, someter, exactamente, así, muy bien, ahí. Eso es a lo que se refiere. ¿Recuerdan cómo la letra Kaf representa la mano, representa la autoridad, representa la unción? Aquí como dijo Delia, muy bien. Entonces, cuando Moisés, Moisés es quien instruía al pueblo, Moisés es quien tenía, y aquí en este pasaje estamos viendo la fórmula para tener el espíritu de sabiduría de Dios. Dice que Yehoshua, hijo de Nun, tenía el espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, es decir, la autoridad de Moisés. ¿Cuál es la autoridad de Moisés? Es representativa de la Torah, la mano de Moisés, que Josué tenía claro que no se estaba sometiendo nada más a la persona de Moisés en sí, se sometía bajo esa autoridad porque sabía que bajo de la autoridad, bajo de la mano de Moisés, de la instrucción de Moisés, estaba la instrucción de Dios. Todo lo que Moisés hablaba y todo lo que Moisés tenía ya escrito era palabra del Señor. Entonces, al estar poniendo sus manos sobre él, que yo creo que físicamente las puso, estoy seguro que físicamente las ha de haber puesto para reforzar todavía el entendimiento, pero a lo que está refiriendo es que estaba bajo la autoridad de la ley de Dios, de la instrucción divina que Dios da por medio de Moisés. Por tanto, es imposible tener un espíritu de sabiduría si no estamos sometidos bajo la autoridad de las instrucciones de Dios, si no estamos bajo la autoridad que Dios dio por medio de Moisés, bajo esa serie de instrucciones. Sigue diciendo aquí, los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Entonces, lo que tenemos que recordar es que Nun representa la vida y es la vida eterna, es lo que retoña. ¿Qué es retoñar? Es cuando algo ya está muerto, o moribundo, una flor, un árbol ya está marchitándose, una flor, y el Señor da vida nuevamente. ¿Por qué? Porque Nun está relacionado a esta vida y a una vida eterna, pero es una vida que después da fruto. No puede nada quedarse sin fruto la vida que el Señor da. No podemos nosotros decir que estamos en vida, estamos en la palabra de Dios, y en nuestras vidas no hay frutos. Nos estamos engañando a nosotros mismos si así vivimos. Entonces dice aquí que Nun, el espíritu de sabiduría, el someterse bajo los mandamientos de Dios y la obediencia van todas de la mano. Vamos a leer Éxodo 28:3, dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que no sea mi sacerdote. Estamos viendo nuevamente esta palabra espíritu de sabiduría. Estoy leyendo aquí otros pasajes en los cuales aparece como espíritu de sabiduría. Vamos a ver Isaías 11. Entonces este es otro paralelismo entre Yeshua y Josué, entre Josué, hijo de Nun, y Jesucristo que conocemos. Isaías 11 es una profecía mesiánica, y vamos a leer aquí, dice el 11, vamos a leer los versos 1 y 2. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Y con lo que hemos ido estudiando, creo que ahora ya cuando volvamos a leer estos pasajes, vamos a ir llenando esos vacíos que probablemente había. Cuando vemos la palabra vara, ¿eso a qué nos recuerda? Exactamente, la vara, sí, pues la vara de Aarón. Sin embargo, es la letra Lamed, que es el bastón. Es el bastón que quien trae en la mano, el pastor. Entonces la vara representa el pastor. Dice: saldrá el pastor del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David, el papá del rey David. Entonces, mediante la tribu de Judá habría de venir el pastor
nada menos personificado en David, que quién es David, es a quien se le da la promesa que mediante su linaje vendría el rey de Israel, refiriéndose a Yeshua el Mesías. Dice, y adelante, y un vástago retoñará, vemos ahí nuevamente ahora ya el concepto de Nun, dice, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces estamos aquí nuevamente viendo cómo hace una relación entre Nun, que es retoñar. Acabamos de ver otro pasaje ahí de Josué, en el otro refiriéndose a Josué, aquí refiriéndose ya a Yeshua el Mesías, pero que lo relaciona nuevamente con este espíritu de sabiduría. Entonces, ¿en dónde recuerdan ustedes algún personaje en la Biblia, algún otro que haya tenido o se le haya dado espíritu de sabiduría? Y hago esta pregunta por algo que escuché y me llamó mucho la atención y lo estuve buscando, y en efecto, yo también luego pensé en Salomón. Sin embargo, en la Escritura no hay un solo pasaje en donde diga que a Salomón le fue dado espíritu de sabiduría. Hay varios. Estamos viendo aquí la vida de Yehoshua, de la vida de Yeshua, y nos habla de este espíritu de sabiduría. Sin embargo, de Salomón únicamente dice que él pide sabiduría y ciencia, y le es dada sabiduría y ciencia, ya. No dice que le fue dado el espíritu de sabiduría. Cuando estamos viendo, ¿qué será la diferencia? A ver, alguien que pueda comentar qué piensa, si hay diferencia entre nada más recibir sabiduría y recibir el espíritu de sabiduría. ¿Habrá algún? Sí, a ver, dale. Así es. Exactamente. Exactamente. Luego también dice acá, cuando el Señor les está dándoles las instrucciones a Moisés para que construya el tabernáculo, a cada uno de los varones les va a dar espíritu de este, espíritu del otro, espíritu para que se supieran manejar pues las artes, los hilados, las construcciones, todo lo que el Señor les da a cada uno de los que lo ganan por vía de la construcción, les da un espíritu específico. O sea, ese espíritu implica algo más que solamente vida, ¿no? Ya sabía que él se iba a apartar, entonces en ningún momento dejó que iba a tener el espíritu de sabiduría, que es el espíritu de lo alto. Sí, pues aquí sí, ahora sí que cada quien pues podemos entender a diferente forma. Sin embargo, sí es importante pues notar esto, ya que si lo vemos es muy similar a cuando por ejemplo, si yo le enseño a mi hijo, es muy diferente que yo le enseñe a trabajar para tener una fuente de ingreso, a que yo simplemente le dé, no sé, 100 o $1,000, aunque le diera $10,000, ¿qué tanto le puede durar? Pues no gran cosa. Sin embargo, si se le enseña, se le instruye, se le educa y se le lleva de la mano bajo una guianza, que pueda él ir avanzando de ahí, es la fuente de la sabiduría. Ahora, para empezar, ¿qué es lo que, no sé si recuerdan un ejemplo hace tiempo que compartí con ustedes de qué era sabiduría? Bueno, esto fue se hizo un sondeo, una pregunta en una universidad en Estados Unidos, y hubo varias respuestas, pero me gustó y me gusta comentarlo porque sí es cercano y lo puede respaldar la escritura este pensamiento. Preguntaron en la escuela que qué era inteligencia. Para ustedes, ¿qué es inteligencia? Definan en una palabra inteligencia. Unos dijeron, bueno, inteligencia pues realmente es sabiduría. Esa fue una de las respuestas más comunes. Otra respuesta, bueno, inteligencia es conocimiento, porque el que conoce y se lo memoriza y aprende, pues es muy inteligente. Eso dijeron otros. Y otros decían, pues no, más bien
es experiencia, porque hay quienes aprenden de la experiencia y van pensando y desarrollan un pensamiento. Entonces, experiencia, sabiduría y conocimiento fueron las tres respuestas más comunes. Sin embargo, el ejemplo que oí es el que me dejó mucho más en claro la diferencia entre uno y otro. Decían, si va alguien manejando en el freeway, en la carretera en Estados Unidos, todos sabemos que 65 millas por hora pues es el límite, eso es el conocimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque pues hemos estudiado las leyes de tránsito, sabemos que pues, vemos ahí también y nos memorizamos que esa es la velocidad máxima. Entonces esa es la parte del conocimiento. Por experiencia sabemos que si nos vamos a más de las 65 millas, por decir a 90 o 100, y entre más rápido vayamos y nos impactemos por ahí, choquemos, pues mucho mayor va a ser el daño. Pero vamos a terminar mal, lesionados o incluso hasta perder la vida. Entonces eso lo sabemos por experiencia. ¿Por qué? Porque algunos ya han pasado por esa situación, otros porque pues han visto o conocen a alguien y les ha tocado pues presenciar, experimentar eso. Entonces esa es la parte de experiencia. Pero cuando no se ve ningún policía ahí cerca, que no sabemos que en esa sección no hay cámaras que nos estén vigilando, y pues nosotros queremos llegar más rápido al destino que vamos, y sabemos que es 65 millas por hora, pero quiero llegar yo en la mitad del tiempo y le piso 110. O sea, ¿de qué me sirvió toda la experiencia? ¿De qué me sirvió todo el conocimiento si a la hora de tomar la decisión no voy a tomar la decisión correcta? O sí voy a tomar la decisión correcta. Ahí es donde entra la sabiduría, qué tan sabio es cada persona. En la Escritura es de igual manera. Entonces, cuando habla del espíritu de sabiduría, como mencionaba Miluzma, ¿qué es espíritu? ¿Qué dice la palabra que es espíritu? Su misma palabra es espíritu y es vida. De manera que nuestras decisiones, todo lo que nosotros, cuando tomemos una decisión, tiene que ser basada precisamente en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Y estamos viendo como ejemplo a Yeshua, que estaba lleno del espíritu de sabiduría, y sus decisiones fueron basadas ¿en qué? Pues en lo que el Señor decía. Estamos viendo el mismo ejemplo aquí en la vida de Yehoshua, hijo de Nun. Entonces, eso es algo importantísimo que tenemos que ver ahora y reflexionar en nuestras vidas. El Señor, en su misericordia, a nosotros también nos ha dado la oportunidad de leer su palabra, de ir entendiendo su palabra, aun cuando no conocemos el idioma tal cual, pero Él en su misericordia, en el amor para con nosotros, nos ha revelado. Ahora, su palabra pues nos ha sido dada, pero el espíritu de su palabra morará realmente en nosotros. Eso es lo que tenemos que nosotros preguntarnos, y eso es, a fin de cuentas, lo más importante. Tenemos, como dice también la Escritura, el espíritu del Mesías. ¿Cuál es el espíritu del Mesías? Es el espíritu de la palabra de Dios, el guardar los mandamientos de Dios, estar bajo la ley del Mesías, bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Dios. ¿Por qué? Porque Él no transgredió jamás la ley que Dios da a Moisés. Por lo tanto, esa es la ley del Señor, y bajo esas instrucciones es que tenemos nosotros también que guiar nuestra vida. Entonces ahora vamos a leer. Y también eso dice la palabra que la letra mata, que el espíritu vivifica. Así O es. sea, que aunque tú tengas mucha letra, mucha palabra, Así es. el espíritu, pues es como un libro más. Exactamente, excelente pues, forma de conectar esta escritura. Así es, la letra mata, más el espíritu vivifica. A eso se está refiriendo exactamente. Dice, vamos a leer en Efesios 1:15, cómo va a ir cambiando ya cuando leemos la escritura. Estos pasajes, dice en Efesios 1:15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre
de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Que nos dé el espíritu de sabiduría, que nos guiemos bajo sus mandamientos, que no basemos nuestra vida con el otro ejemplo que nos da la Biblia, el que no tuvo espíritu de sabiduría. ¿Quién fue? Salomón. Salomón le fue dada sabiduría, pero él no anduvo conforme a sus caminos, por lo tanto el espíritu de sabiduría no moraba en él. Y vemos aquí cómo el espíritu de sabiduría en pasajes, de hecho aquí vamos creo que de leer uno, dice le fue dado el espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, o sea, como van de la mano. Y dice en el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto también lo subrayé porque vamos a ver que alumbrar los ojos, alumbrar la vista, lo que es lámpara, lo que es luz, vamos a ver ahorita en unos pasajes cómo está relacionado también con Nun, con esta letra Nun que representa vida eterna. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Salmo 119, 44, en esta porción dice, guardaré tu ley para siempre. En la escritura cuando vemos que habla de ley, sobre todo en el Tanaj, siempre es la palabra Torah. Cuando es fácil, cuando damos ley, solamente tenemos que sustituirlo si queremos utilizar la palabra original y va a ser Torah. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Estos conceptos de siempre, siempre y eternamente están relacionados con Nun, que representa perpetuidad, eternamente y para siempre. Entonces aquí vamos a ver unas letras que están relacionadas entre sí. Desde luego la Aleph, como es la primera letra del alefato hebreo, pues todo parte de Aleph. La letra número 7, vamos a ver aquí. El 7 es un número muy importante en la escritura porque representa ¿qué representa? La perfección del Señor. Entonces no nos debe extrañar que una letra que representa la perfección del Señor sea la letra Zayin, que la Zayin, ¿qué representa? Exactamente, la espada del Espíritu, que es la Torah, que es la palabra de Dios. Por algo dice la escritura, perfecta es la ley del Señor que convierte el alma. O sea, está relacionado todo, no hay casualidades. Entonces la letra número 7 es la Zayin. Y la segunda vez que llegamos al número 7 es la letra número 14 que estamos viendo hoy, que es la letra Nun. Entonces tienen algo muy especial y que están relacionadas estas letras. Si vemos la letra Aleph, pues es la cabeza del toro, que representa la fortaleza, el liderazgo, pero el toro en sí, ya lo hemos mencionado, ¿qué es lo que este animal hacía? ¿Qué es lo que el buey hacía? Pues aquí tenemos esta fotografía en donde están estos bueyes caminando, trabajando para arar la tierra, para ablandarla y prepararla para después depositar la semilla. Entonces aquí tenemos en la Aleph estos animales que están haciendo el trabajo de ir preparando la tierra, y que así empieza también nuestro caminar espiritual, como reconociendo Aleph, que es Aleph, el liderazgo, la fortaleza. Hemos mencionado que la Aleph es la número 1 porque representa al Eterno, que representa al Señor, por algo es el número 1. Así empieza nuestro caminar. Después de ahí pues conocemos el trayecto, pero ahorita vamos a brincarnos a la letra número 7, que es la Zayin, y que es este instrumento para arar la tierra. Es este que conocemos nosotros aquí en México, como tenemos aquí el pico, que le llamamos, pues es una especie parecida. Es este instrumento que ya que pasaron los animales, los toros, bueno, ahora vamos a seguir preparando esta tierra, y mediante la espada del Espíritu, hay que recordar que todo lo que físicamente se hace en la Escritura, el Señor tiene un propósito mayor, un propósito espiritual. Entonces esta tierra pues representa al hombre. Hemos visto el hombre por algo sale también y nace de la tierra, y mediante esta espada, esta Zayin, es la que va a
a penetrar y hacer la ruptura en la tierra para que pueda ser plantada la semilla. Entonces aquí esta letra Zayin, pongo estos dos dibujos, uno todavía en la preparación de la tierra, pero ahí está penetrando esta arma, el suelo, para hacer ahora sí que la rajada o la ruptura, para que después ahí mismo caiga la semilla y pueda empezar a dar fruto. Pero recuerdan cómo se dice semilla en hebreo, es la palabra será, exactamente, que empieza con Zayin, precisamente por esto que estamos viendo aquí. Y una vez ya plantada la semilla, ahora tenemos la letra Nun, que representa el fruto. Entonces no es casualidad, es un trayecto que estamos viendo. La Nun representa la vida, representa el fruto y representa la vida eterna. Entonces en estas primeras o en estas tres letras que están relacionadas, porque son las primeras tres letras en la escritura que son divisibles entre 7, que es la perfección de Dios, tenemos una preparación para dar fruto. Los animales trabajando en la tierra, después se hace el hoyo, se siembra la semilla, y la semilla sola, por sí sola, pues no tiene vida. Ya mediante el regar, mediante el agua, bueno, hemos visto y conocemos las letras, vemos que cada una está donde tiene que estar por un propósito, pero quise hacer este énfasis en estas tres letras porque son las tres primeras divisibles entre 7. Ya al llegar a la letra Shin, que es la letra número 21, ya también la vamos a incluir en esta lista. Ok, entonces ahora vamos a enfocarnos en el número 14. ¿Por qué? Porque mencionamos que la Nun está relacionada al 14, porque es la letra 14. Entonces en la escritura el 14 es muy muy significativo, ya que para empezar el 14 de Aviv es el día de Pesaj, es el día. ¿Y qué es lo que pasa en Pesaj? Conocemos ya todos, casi pues la mayoría, si no es que todos los que estamos aquí ya hemos celebrado la festividad de Pesaj. ¿Y qué es lo que celebramos ese día? Pues que el Señor utiliza o mediante un cordero, pues que conocemos, mediante el sacrificio de un cordero, que después con la sangre se ponía sobre el dintel y sobre los marcos de la puerta de la casa. Pero ¿para qué se hacía eso? Pues para que el Señor, cuando pasara el ángel de la muerte que Él envió, no entrara el ángel de la muerte y trajera sobre los primogénitos muerte, sino pasaba por alto la muerte. ¿Para dar qué? Para dar vida. Porque es el día 14 de Aviv, porque está relacionado con la vida. El Señor ese día pasa por alto la muerte para dar vida, pero no se termina ahí. O sea, ¿qué es lo que pasa después? Saca a su pueblo de la esclavitud, lo saca de estar bajo las órdenes de Faraón y les da otro destino. Y todo esto inicia ¿cuándo? Pues el 14 de Aviv, y es el día que comienza la libertad del pueblo también. Entonces, por eso el 14 está relacionado con la vida, está relacionado con libertad. Por eso recuerdan los dibujos, estaba el ave esta saliendo de la jaula, estaba la vida, o sea, los árboles que dan fruto, porque en la palabra de Dios no hay tal cosa como tener vida pero no doy frutos. No existe, es un proceso en el cual nuestras obras van a ser los frutos. Vemos aquí también el 14º día del segundo mes es Pesach Sheni. Vamos a leer un pasaje referente a esto. Hay 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones de la deportación de Babilonia a Yeshua, a que nace Yeshua, el Mesías de Israel. Dice Números 9 del 4 al 11, dice: y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Entonces estamos aquí, vamos a ver la importancia
de Pascua. Hay que siempre tener en mente, pues desde luego estamos estudiando Nun, y esto es para recordar que Nun representa la vida eterna. Lo repito una y otra vez para que se nos quede bien memorizado. La vida eterna representa la libertad, representa el dar fruto para el Señor. Pero vamos a ver qué es lo que acontece aquí. Aquí acababan de salir, este es el segundo año de que salieron de Egipto. El Señor los saca de Egipto al pueblo, y al siguiente año esto es lo que acontece. Dice en el 5, el Señor los manda que celebren la Pascua. Dice en el 5, celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Entonces está hablando que los hijos de Israel celebraron la Pascua, que representa la libertad que el Señor da por medio de su palabra. Vamos a ver ahorita que también el 50 está relacionado, pues me voy a adelantar poquito, lo voy a mencionar rápido para que tenga más sentido esto que estamos leyendo. Tardó 50 días el pueblo para que le fuese entregada la ley, que le fuese entregada los mandamientos de Dios, porque cuando los saca de la esclavitud, sí los saca físicamente, sin embargo, el pueblo en sus acciones, en su mentalidad, en su forma de comportarse, seguía esclavizado y necesitó pasar por este periodo de 50 días. O sea, seguía, aunque físicamente ya no estaban ahí con Faraón, pero seguían actuando de acuerdo a las órdenes, a las leyes, a los mandamientos, todo de Faraón. Entonces es por este proceso que deben de pasar, pero la verdadera libertad viene después de los 50 días. Por eso representa libertad del 50, porque es cuando el Señor entrega sus mandamientos. Por eso la palabra de Dios es libertad, sus mandamientos, su Torah es libertad. Vamos a ver ahorita algunos pasajes, pero bueno, estudiando y leyendo esto aquí, estamos viendo que entonces aquí conmemorativamente pues ya empiezan a celebrar de manera recordando lo que el Señor, cómo lo sacó de la esclavitud. Y leímos aquí en el 5, que entonces celebraron la Pascua tal y como era, el mes primero a los 14 días. Eso es cuando el Señor, vuelvo a repetir, ahí el Señor los saca y el Señor les ordena que hagan eso. Es un mandamiento del Señor. Pero dice en el 6, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré lo que ordena el Señor acerca de vosotros. Entonces vemos que Pesach Sheni no inicia como un mandamiento de Dios. El Señor, el Pesach de los 14 días del primer mes, sí les dice que este es un mandamiento y que lo hagan por estatuto perpetuo. Pero Pesach Sheni es cuando llegan unos que no pudieron participar y dicen: nosotros también queremos participar. Entonces Moisés dice: bueno, pues déjale, digo al Señor a ver qué es lo que el Señor dice. Y aquí ahora vamos a leer el 9. Dice: y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor. Son dos condiciones. Y vamos a repetirlas. Y vamos a poner mucha atención a estas dos condiciones. Uno dice que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos. Uno está hablando acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte son huesos secos. La otra es que estuviere de viaje lejos. ¿Qué es de viaje lejos? Alguien que está disperso, alguien que está en el exilio y que no estaba presente a la hora que aconteció todo esto. El Señor da la oportunidad, y vemos aquí en el verso 11 que dice: en el mes segundo, a los 14 días del mes, igual 14, que representa Nun, que representa dar fruto, que representa la vida eterna, que representa libertad. Dice: el día 14 del mes, entre las 2 tardes la celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán.
Yo creo que con este Pesach Sheni es que nosotros podemos identificarnos, nosotros estando muertos, que el Señor por medio de su palabra nos ha restituido. Por algo, la letra que antecede esta es la letra Mem, que representa el agua, que representa la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a la vida de uno, cuando la palabra de Dios da vida, que es el 14, vuelve a recobrar vida y se levantan esos huesos secos. A nosotros que hemos estado lejos, como dice desde Deuteronomio, como dice toda la Escritura, que aquellos que se apartaron de sus mandamientos, que fueron exiliados, fueron echados lejos, pero el Señor los haría volver cuando se arrepintieran de todo corazón, cuando volvieran a sus mandamientos. Y estamos viendo que Pesach Sheni así empieza. Pesach Sheni y nuestra relación de vida eterna con el Señor, de dar fruto, va a iniciar una vez que de nosotros salga y le digamos: Señor, quiero tener vida eterna, Señor, yo quiero dar fruto, y yo quiero, Señor, gracias por darme la oportunidad, aún estando muerto y aún estando de viaje lejos, exiliado, tú me estás dando la oportunidad de volver a la vida eterna. Eso es Pesach Sheni, eso es el amor que Dios tiene para con nosotros. Tenemos aquí la genealogía que lo vimos hace unos días, bueno, hace ya aproximadamente 3 semanas, cuando vimos la letra Yud. Vimos esta misma genealogía y vemos que a partir del número 21 empieza Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, y así nos fuimos de generación en generación. Pero a partir del número 21 y mencioné hace un momento que de Abraham a David hubo 14 generaciones, y después de David a la deportación de Babilonia también 14 generaciones, y también 14 generaciones de la deportación de Babilonia, o después de la deportación de Babilonia a Yeshua. Entonces vamos a ver aquí cómo empieza y por qué es el número 14. El número 14, como vimos, nos habla de libertad, de un nuevo inicio en libertad, de una nueva vida y de dar fruto sobre todo. Vamos a ver aquí en este 21 cómo empieza este 14, empezando por Abraham. Vamos a analizar la vida de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un viejito que tenía una esposa estéril. O sea, si estamos hablando de un árbol seco, es Abraham, es la vida de Abraham, que no daba fruto, no podía dar fruto. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor trae retoño, que significa nun. Por algo empieza estas genealogías de 14 con Abraham. ¿Qué hace con Abraham? ¿Cuál fue la promesa a Abraham? ¿En qué se basa toda la Biblia? En una promesa de que le daría descendencia y de que bendeciría su descendencia y sería bendición a todas las familias de la tierra. Está hablando de reproducirse. Toda la Biblia está basada en una promesa que tiene que ver con nun, con fructificarse. Entonces tenemos aquí de Abraham, tenemos aquí esta lista, tiene los 14 números. Vamos rapidito ir viendo cómo se llenan y cómo se forman estas genealogías. Pero antes vamos a leer aquí Mateo 1:17. Esta genealogía va a ser basada, pues desde luego, en Mateo, en la forma en que Mateo de acuerdo al Evangelio de Mateo. Tenemos aquí en el 17, dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías Yeshua, Cristo, son también 14. Entonces hay quienes las han contado y dicen: ¿sabes qué? Como que no cuadra, como que este Mateo, pues no sé, algo contó mal, pero es que hay una forma y vamos a verla aquí cómo se cuentan. El verso 17 es la base para entender esto. Entonces empieza con Abraham. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob a Judá,
Después voy a mencionar nada más el nombre del heredero, que heredero también está relacionado, pues desde luego significa Nun. Judá tiene a Fares, después Esrom, Aram, Aminadab, Nazón, Salmón, Boz, Obed, Isaí, y el número 14 es David. Entonces inicia con Abraham, que ¿cómo lo hace? Jurando el Señor por él mismo que bendeciría su descendencia y que su descendencia sería bendición a todas las familias de la tierra. Y después culmina en el 14, que es David, que ¿cuál fue la promesa clave a David? Que mediante de su descendencia vendría el heredero, el rey de Israel, cuyo reino no tendría fin. ¿Ven cómo todo está relacionado y conectado con la letra Nun? Ok, entonces aquí ya estamos viendo esta parte que dice de Abraham a David, son 14. Ahora, desde David hasta la deportación de Babilonia, hasta antes de la deportación, también son 14. Entonces tenemos que empezar con David, porque está diciendo desde David, y hay quienes se siguen contando con pues ahora sí que empiezan a contar ya con Salomón y ya se desfasa. Por eso que hay que hacerlo tal cual nos está marcando la escritura. Entonces ahora los otros 14 es David, Salomón, Roboam, Abías, Asá, Josafat, Joram, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Ahora estos hasta justo antes de la deportación, que aquí vemos cómo culminan esta generación también de 14. Ya pues la historia la conocemos, sabemos que fue conquistado Judá, que Nabucodonosor es quien se apodera pues del pueblo, se llevan cautivos a Babilonia durante 70 años, la historia la conocemos, pero entonces a partir de Jeconías va a empezar la otra descendencia ya una vez después de la deportación a Babilonia. Entonces estos 14 serían Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José y Yeshua. Entonces tenemos aquí estas 3 veces el número 14. El 14 nos está hablando de la descendencia, que nos está hablando de dar fruto. El número 14, ven la importancia del número 14 en la escritura. Representa vida eterna. Aquí estamos viendo cómo van dando vida de uno a otro, cómo va siguiendo la descendencia. Y aquí tenemos una palabra en hebreo antiguo, en pictográfico. ¿Alguien que me pueda leer esta palabra? Exactamente, a ver quién lo dijo. ¿Sí? Bueno, exactamente, dice David. Es la Dalet, la Vav y la Dalet nuevamente. Entonces, alguien que me recuerde el valor numérico de Dalet. 4. Exactamente, 4. El valor numérico de Vav. 6. Exactamente, 6. Entonces, si sumamos el nombre de David, en hebreo tenemos 4 más 6, 10, más 4, 14. Todo está conectado, no hay casualidades. El Señor, mediante David, es que vendría el heredero que daría vida eterna, que representa Nun. No cabe duda que cuando estudiamos, leemos, escudriñamos, profundizamos en la palabra del Señor, y eso que estamos aquí pues por encimita. Así es. Apenas en parvulitos, dicen el lunes. Cuando estudiamos, ya cuando escuchamos otro mensaje, y eso me lo ha manifestado, me lo han comentado varias personas, me han manifestado que así se sienten. Dice, es que una vez escuchando esto,
dice, he ido pues, a otros lugares, a otras pues, congregaciones, dice, y escucho la predicación, no hay nada, dice, o sea, no, se siente vacío. Y al escuchar eso es cuando me cae el 20 de que por algo dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Por qué? Porque una vez que ya probamos, estudiamos, el Señor nos está dando el entendimiento para comprender su palabra. Dice que su palabra no vuelve vacía, pero cuando identificamos, cuando vamos a otro lugar que pues, supuestamente es palabra de Dios y se siente vacío, ¿por qué? Porque le fue quitada la palabra, le fue quitada la base de toda la palabra, que es los mandamientos de Dios. Si le es quitado la ley que Dios da a Moisés, ahí no hay palabra de Dios, ahí no hay entendimiento. Quizá hay un poco, les he dado sabiduría, pero no estamos guiados por el espíritu de sabiduría. Nun es libertad, también es el número 50. Dice en Levítico 25, del 10 al 13, hablando del año del jubileo: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Estamos leyendo aquí que el 50, dice, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad. El año 50, el número 50 en la Escritura nos va a hablar de libertad. Ya hice el comentario anteriormente y aquí lo tenemos abajo, que es por eso que 50 días después de la salida de Egipto es que se le da la instrucción al pueblo, porque es la verdadera libertad. La verdadera libertad viene mediante la palabra de Dios, mediante el recibir y guardar sus mandamientos. Y año del jubileo, pues simplemente al decir jubileo, ¿qué es jubileo? Júbilo. ¿Y cómo no va a traer júbilo cuando alguien te hace libre? Si estás esclavizado, y en este tiempo que hacían, ya a tus esclavos, déjalos en libertad, perdona las deudas, al igual las deudas que tienes serán perdonadas. Entonces eso llena de júbilo y de gozo. Es por eso que cuando estamos leyendo en contextos de la letra Nun, en contextos de libertad, en contextos de vida eterna, todo eso, pues ¿qué es? Es júbilo, es gozo. Después dice, a los 50 días les es dada la instrucción Torah, algo que ya comenté. ¿Por qué? Porque hasta entonces era la verdadera libertad. Pongo aquí unos pasajes, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, la palabra de Dios fue hecha para darnos libertad de no vivir bajo nuestros instintos como animales, sino vivir bajo los mandamientos de Dios, bajo la orden de Dios. No hay mejor cosa. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cuál era la palabra en los tiempos en que Yeshua mencionaba esto? La Torah, la ley, los profetas y los escritos. Como sabemos, el Salmo 119 es el más hermoso de todos los salmos. Es un tributo a la ley de Dios, a los mandamientos, a las instrucciones de Dios. Y como sabemos, es un acróstico, va por secciones. Y entonces ahorita vamos a leer la sección que corresponde a la letra Nun, que es a partir del verso 105. Va a ser Salmo 119, del 105 al 112. Dice la palabra, bueno, aquí empieza lámpara, porque es la palabra ner, empieza con nun. Entonces, ner, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Señor, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro.
mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Estamos viendo cómo en esta porción podemos ver cómo en esta porción nos está hablando y repitiendo los mismos conceptos que tienen que ver con Nun, que representan Nun. Y aquí empezando, vemos primero la palabra lámpara. ¿Qué es la lámpara? ¿Cuál va a ser la lámpara que está hablando aquí? Pues la Torah, los mandamientos de Dios. Pero después de eso, lo que hemos estado ahorita repitiendo, vemos las palabras aquí como vivifícame. Eso por algo está en este pasaje, por algo empieza con Nun, porque es de vida. Después dice aquí más adelante, mi vida, que es Nefesh, hablando de vida, empieza con Nun. Dice, está de continuo peligro, algo que es continuo, es algo que da seguimiento y da continuidad, algo que es perpetuo. Dice, mas no me he olvidado de tu ley. Dice, me pusieron lazo los impíos. Bueno, dice aquí más adelante, por heredad. Heredad, ¿qué es heredad? Pues son los herederos, tiene que ver con Nun. Ahorita al final tenemos unas palabras que empiezan con Nun y está heredero. Dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, dice, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné para cumplir tus estatutos. Y luego dice, de continuo, algo que continúa y continúa hasta el final. Entonces aquí en esta escritura podemos ver, en este pasaje, en esta porción del Salmo, podemos ver cómo todo esto está relacionado con Nun. Entonces en Proverbios 13 del 9 y 10 dice, la luz, que es la palabra or en hebreo, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. En esta parte estamos leyendo aquí, vemos cómo se alegrará, tiene que ver con júbilo, con el año del jubileo, con lo que es libertad. Entonces dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara, que es la palabra ner, que acabamos de ver ahí en el Salmo 119, de los impíos. Entonces, nuestra vida, nuestro ser, está siendo representado en la Escritura como lámpara. Por un lado, la lámpara que va a dar luz, o la lámpara que se apaga. Desde luego, ¿qué es lo que va a dar luz? ¿Qué es lo que va a causar la ausencia de luz o que esa lámpara se apague? Desde luego que la palabra de Dios. Y después vemos cómo también está relacionado en este mismo contexto. Ciertamente dice, la soberbia concebirá contienda, es decir, el que no anda conforme a los mandamientos de Dios, el tal no tendrá luz, el tal su lámpara no tendrá aceite. Vamos a ver el pasaje ahorita de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es lo que se representa eso? Y no va a tener, el que se aparta del Señor no tiene mandamientos. Y hay que tener mucho cuidado, porque es fácil que a veces nosotros mismos nos confundamos y pensamos que porque ya sabemos que la Torah no está abrogada. Eso es un paso muy importante y muy grande que ya se da. El saber que la Torah no está abrogada, que los mandamientos de Dios, como dice la Escritura, permanecen para siempre, que su ley es perfecta y que convierte el alma. Por eso nos damos cuenta cuando andamos en sus mandamientos, cuando nuestra alma, cuando nuestra vida, cuando todo nuestro ser funciona en torno a lo que Dios dice y no a lo que nosotros queremos. Pero es muy fácil engañarnos y creer que porque ya sabemos eso, ya estamos automáticamente viviendo en sabiduría, que ya tenemos luz, que ya estamos tomando las decisiones correctas. Pero ahí es donde
entra el espíritu de sabiduría, eso que nos va a ir guiando y nos va a ir revelando, porque no hay que engañarnos, sino hay que vivir conforme a los mandamientos. ¿Y cómo vamos a vivir conforme a sus mandamientos? Primero, aprendiéndonos de memoria todos. Después, vivir cada uno de ellos. ¿Y cómo se va a hacer esto? Dice, por eso dice la Escritura, y los llama justos, sadik, la luz de los sadik, los que andan conforme a los mandamientos de Dios, es decir, que valoran el sacrificio del Mesías, vuelven a su palabra y le siguen a Él, guardando sus mandamientos por amor. En Lamentaciones 2.1, vamos a leer 2.1 y de ahí nos vamos a brincar el 2.9, aquí las puse juntos. Dice, como oscureció, y esto está hablando aquí después de la destrucción de Jerusalén, precisamente en los tiempos de la deportación, cuando después de la destrucción de Jerusalén, dice, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Entonces cuando el Señor retira su presencia, ¿qué hay? Hay oscuridad. Leímos en el Salmo 119 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, volviendo a lo que decía hace rato, puede ser que la lámpara esté encendida, sin embargo no estamos caminando utilizando esa lámpara para que alumbre nuestro caminar. Bien podemos traer la lámpara encendida, dejarla en algún lugar y agarrar camino nosotros e ir caminando distinto. Es por eso que leemos en estos pasajes que habla que esa luz de la lámpara va a iluminar el camino de los justos, de los que se esfuerzan por andar conforme a los mandamientos del Señor. ¿Y cómo nos vamos a esforzar? Por lo que comentaba hace unos momentos, estudiando, repasando, meditando en los mandamientos, memorizándolos, viviéndolos por amor al Señor, amando al Señor más que lo que nos amamos a nosotros mismos, que lo que amamos al ego y a la soberbia, que aquí está diciendo el Proverbio 13. Y vemos que ¿qué es lo que acontece en ese tiempo? Oscurece el Señor, trae tinieblas. Después vamos a brincarnos a Lamentaciones 2.9, que es donde dice, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión del Señor. Entonces, vemos que en este contexto está hablando de oscuridad, de tinieblas, donde no hay ley y por lo tanto no hay visión del Señor. ¿Cuál es la visión del Señor? Si hemos visto la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, nuestra vida y nuestras acciones tienen que ser como si la restauración ya hubiese acontecido. Amar a la casa de Judá, amar a la casa de Efraín, ¿qué es lo que amamos? Amarnos a nosotros mismos. Desde luego, imitar el ejemplo de Yeshua. Ahorita mencionábamos la vez pasada, no hay una nación en la tierra, incluyendo Israel, no existe en la cual se rija el gobierno bajo los mandamientos de Dios. Pero eso no importa, nosotros vamos a tomar y a poner como nuestra máxima autoridad la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que nuestra casa sea como un país donde la ley máxima es guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Porque solo de esa manera vamos a ir caminando y alumbrando nuestro camino mediante la lámpara del Señor. Mateo 25, del 1 al 13, dice la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos leyendo cuál será el aceite de esas lámparas. La Torah, la palabra de Dios, el vivir bajo sus mandamientos. Leímos el Salmo 119, nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vemos este ejemplo también de las 10 vírgenes, de estas 10 mujeres que unas sí tenían, las 10 tenían las lámparas. Sin embargo, las insensatas, ¿qué es lo que no tenían? No tenían aceite para encender la lámpara. La lámpara no daba luz. No había palabra de Dios, no había Torah. Entonces, por algo el Señor nos deja meditar en estos pasajes el día de hoy. No vaya a ser que nosotros tengamos la lámpara y sí tengamos la Torah, pero no está siendo el medio y la guianza de nuestra vida. El que no estemos viviendo, y el casi como también aquí hemos dicho, como menú de restaurante, pues este mandamiento sí, este no, pues bueno, yo creo que hay después a ver qué me revela el Señor. Esa no es la forma. Acabamos de leer y ver ejemplos donde les fue dado espíritu de sabiduría, es decir, es un espíritu, es una actitud de vivir los mandamientos de Dios, de tomar la mejor decisión que se puede, y con lo que ya conocemos de los mandamientos de Dios, con lo que ya nos hemos memorizado, sobre eso irnos, sobre eso obedecer, tomar nuestras decisiones basadas en eso, que empiecen con la letra Nun, y vamos a ver cómo están todas relacionadas. Ner, que ya vimos, es la palabra lámpara. Nin significa hijo o descendencia. Generalmente cuando pensamos en hijo en hebreo, pensamos en la palabra Ben, que también incluye la Nun, desde luego. También podemos pensar en la palabra Bar, que Bar también significa en hebreo hijo, que es una palabra tomada ahora del arameo, ¿cómo se dice? Adoptada del arameo. Pero Nin significa hijo o descendencia en hebreo, que por algo también incluye 2 letras Nun. La palabra Nefesh es aliento, respiración o vida. La palabra Nahar significa herencia. Neeman es aquel que es fiel. La palabra Noach es reposo. La palabra Nabi o Nabi es profeta. Y si vemos todas estas palabras, pues están relacionadas con lo que acabamos de ver, con lo que es luz, con lo que es vida, lo que es descendencia. Fíjate, aquí tenemos también fiel, firmeza, profeta. ¿Qué es un profeta? Es aquel que lleva el mensaje de vida, el que lleva la palabra de Dios, el que de su boca sale palabra que va a dar vida y que va a dar fruto, y que va a seguir con la descendencia de la promesa de Abraham. Y por último, aquí ahora el resumen o repaso de lo que serían ahorita las primeras 14 letras ya. Muy bien. Entonces aquí el repaso, pues nada más la Aleph representa la fuerza, el líder, la letra que representa el eterno y es el número 1. La Bet es la casa, que representa la familia, habla de la familia inmediata, es el número 2. La Gimel, que en hebreo significa camello, representa al hombre rico y generoso,
que reúne los dispersos. Tiene que ver con estanque de agua, recordamos, por eso tiene que ver con reunión de aguas, que la palabra estanque de aguas es agam, que es de la raíz gimel. Después la cuarta letra es la dalet, que es el hombre pobre, es el dibujo de una puerta. El hombre pobre o el vagabundo es como la puerta, esta cortina que hacia donde el viento sopla, ahí va, en esa dirección, sin rumbo. La Hei es la letra número 5, el 5 está ligado con la gracia, el 5 está ligado también con los mandamientos de Dios, por eso la Hei representa la revelación y la vida. Después la Vav es el número 6, que es el dibujo de un gancho, un clavo, una estaca, que representa y significa, pues, tiene la función de unir dos cosas y representa también al hombre. El número 6 representativo del hombre en la escritura. Después la letra 7, que tenemos aquí, la Zain, que es la espada del Espíritu, representa la palabra de Dios, la Torah más específicamente. La letra 8 es la Het, que la Het y el número 8 tienen que ver con un nuevo inicio, y que es representado por esta pared que sí representa la protección o la separación, separar nuestra vida ya santificada para el Señor de lo que es impuro. La letra número 9 es esta Tet, que es esta canasta de barro que representa al cuerpo humano. Vimos que el barro se saca de la tierra de donde fue formado el hombre, y la escritura a nosotros nos pone como vasijas, como frágiles, que fácilmente se rompen, y que el Señor es el alfarero, el cual restaura, el cual le da forma y moldea a estas vasijas, a la que se rompe la repara. Después la letra 10, que es la Yud, que es el brazo, es la mano con el brazo que representa la diestra de Dios. Es una letra mesiánica porque representa el poder y la diestra de Dios, y representa también nuestras obras. ¿Por qué? Porque la mano, nuestro brazo, representa nuestras acciones y nuestras obras. También representa el número 10, que es la totalidad. La letra 11 es la Kaf, que es la palma de la mano, que mencionamos que representa y simboliza autoridad. También es humildad y unción. ¿Por qué? ¿Por qué humildad? Porque solo el que es humilde, el que se humilla, es el que se somete debajo de la autoridad que representa esta mano. Después la Lamed es el bastón, que es instruir, es el bastón que utiliza el pastor para dar dirección. Entonces la Lamed está relacionada con el pastor y con la instrucción, por algo es el número 30. Vimos ahí que Yeshua inicia su ministerio a los 30, vimos que también el sacerdocio se iniciaba a esta edad, y ejemplos también de David y de Yosef, de José el soñador. Vimos ahí algunos ejemplos que tenían los 30, comenzaron a reinar. La letra Mem es la número 13, que son las aguas, y las aguas vimos varios ejemplos la semana pasada que representan la Torá, las naciones, caos y multitudes, pero que representa la palabra de Dios y el agua que purifica al hombre y purificará las naciones con su palabra. Entonces, juntando aquí todas las letras, nos habla de líder y fortaleza de la casa. Aquí el líder y fortaleza nos habla de Aleph, de la casa. Bet es el hombre rico y generoso, es Gimel, que reúne los dispersos que salieron de casa. Gimel, a los pobres y vagabundos. Dalet, de entre los cuatro confines de la tierra. Dalet, y les abre la puerta. Dalet, a la revelación de la vida por su gracia. Hei, exactamente, uniendo al hombre. Ese es Bab, a la espada del Espíritu. Zain, que es su Torah. Zain, el Señor dará protección. Het, aquí vamos a la octava letra. Si escoges vivir en santidad, ¿por qué? Porque la pared es Het, del lado de santidad, es decir, siendo moldeado por las manos del alfarero. Ahí es Tet. ¿Por qué? Porque es la vasija de barro que está siendo moldeada por las manos del Padre. Dice, viviendo no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si elegimos vivir bajo sus mandamientos, nuestras obras lo van a mostrar. Vamos a Yud, que es el brazo que representa nuestras obras. Si vivimos y somos moldeados por el Padre,
nuestras obras lo van a mostrar, y recibirás el poder de Dios, ese todavía es Yud, para humillarte, ese es Kaf, y vivir bajo su autoridad, Kaf, y recibir bendición, Kaf. Una vez que te sometes a la autoridad de Dios, también Kaf, para vivir de acuerdo a sus mandamientos, viviendo en humildad, entonces podemos instruir y guiar con su palabra, que ya brincamos a Lamed. Vimos por qué Lamed, que Lamed tiene que ver con dirección, dar instrucción, dar guianza, pues podremos hacerlo, pero únicamente una vez que ya nos hayamos sometido, humillado, o sea, puesto y guiado bajo los mandamientos de Dios, que tengamos la humildad pues para compartir de su palabra. Es algo que tenemos que estar orando para el día que el Señor a nosotros nos llame para compartir. Primero tenemos la tarea de hacerlo todos los días en nuestro hogar, pero ya cuando el Señor también nos quiera poner para compartir a otros, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con humildad, sometiéndonos humillándonos ante la autoridad de Dios, reconociendo que es bajo sus mandamientos y no los nuestros. Entonces podemos instruir y guiar con su palabra a las naciones. Guiar con su palabra también es la Mem, porque el agua es representativo de la palabra. A las naciones también es Mem, que representa, dice, naciones y multitudes. ¿Para qué? Es la letra Nun que vimos hoy. Para que nazcan, para que den vida. No solo vida, sino que esa vida produzca fruto. Dios de Israel, yo levanto esta oración delante de ti, Señor, dándote gracias primeramente, Señor, porque no nos has dejado desamparados, Señor, porque eres un Dios bueno, eres un Dios todopoderoso y eres un Dios amoroso, Señor, que nos ha dejado su palabra. Tu palabra es lo que nos ha dejado para darnos vida, Señor. Tu palabra nos has dejado, Padre, para no vivir sin dar frutos, Señor, porque los frutos que podamos dar por nuestra propia iniciativa, sin vivir tus mandamientos, son solo hechos que van a perecer. Solo tu palabra permanece para siempre, Señor. Dijo tu Hijo amado, Yeshua, nuestro Mesías, que llevemos mucho fruto y así seríamos sus discípulos. El fruto viene por medio de la palabra, el fruto viene por medio de la obediencia a tus mandamientos que tú diste a tu siervo Moisés. Danos hoy, Padre, espíritu de sabiduría para no apartarnos nunca más de tu palabra, Señor. La palabra que nos acerca a ti, la palabra que nos da vida, nos va a dar vida en abundancia, vida eterna, Señor. Bendito eres tú, Señor. Yo levanto esta oración en el nombre y por los méritos del único justo, nuestro Mesías, Yeshua, la vida eterna.